Italia no es solo un país, es un cofre lleno de secretos que han estado escondidos por siglos. Bajo las calles de Roma existen túneles y cámaras secretas donde se decidieron conspiraciones que cambiaron el rumbo de la humanidad. Entre sus colinas hay pueblos donde las leyendas hablan de tesoros perdidos del Imperio Romano, y en los muros del Vaticano se guardan documentos que podrían reescribir la historia. Hoy vamos a abrir ese cofre y descubrir juntos cómo Italia pasó de ser el corazón de un imperio a un símbolo eterno de arte, poder y misterio. Prepárate, porque después de escuchar esto, nunca volverás a ver a Italia con los mismos ojos. Antes de comenzar esta apasionante historia de Italia, suscríbete ahora al canal y escribe en los comentarios: Italia es historia viva. Repite esta frase, porque así ayudaremos a que más personas descubran este contenido. 1. El corazón del Mediterráneo. Italia no es solo un país que vemos dibujado en el mapa con forma de bota. Es un territorio que respira historia en cada rincón. Está estratégicamente situada en el corazón del mar Mediterráneo, como si la naturaleza misma la hubiera colocado ahí para ser el puente entre Europa, África y Asia. Desde tiempos antiguos, sus costas han sido tocadas por barcos fenicios, griegos, cartagineses y árabes, todos dejando huellas culturales que aún podemos ver y sentir. Sus montañas, como los Alpes al norte, parecen muros protectores que guardan secretos milenarios, mientras que su costa, bañada por tres mares, el Tirreno, el Adriático y el Jónico, ha sido escenario de batallas épicas, rutas comerciales y encuentros entre culturas que jamás deberían haberse encontrado, pero que lo hicieron aquí. Y aquí viene un detalle que pocos conocen. Debido a su posición, Italia ha sido considerada durante siglos como la llave del Mediterráneo. Quien controlaba Italia controlaba el comercio, las rutas militares y hasta la influencia política de la región. Roma, en su apogeo, no se convirtió en capital del mundo por casualidad, sino porque este país estaba destinado a ser el punto de encuentro de civilizaciones enteras. Pero lo más fascinante es que esa centralidad geográfica no solo sirvió para conquistar y ser conquistada, también convirtió a Italia en una esponja cultural. Cada invasor que llegaba dejaba algo: palabras, costumbres, recetas, técnicas de construcción. Italia absorbía todo y lo transformaba en algo propio, creando una identidad única que hoy sigue seduciendo al mundo. 2. La cuna del Imperio Romano. Después de comprender que Italia era el corazón del Mediterráneo, es imposible no preguntarse: ¿quién fue capaz de aprovechar al máximo esa posición privilegiada? La respuesta es clara: Roma. Pero Roma no nació grande. Comenzó como una pequeña aldea a orillas del río Tíber, rodeada de colinas, pastores y campesinos. Nadie en ese entonces podría haber imaginado que ese lugar se convertiría en el centro de un imperio que dominaría gran parte del mundo conocido. La leyenda cuenta que fue fundada por dos hermanos, Rómulo y Remo, amamantados por una loba. Más allá del mito, lo cierto es que en muy poco tiempo Roma pasó de ser una comunidad modesta a un pueblo guerrero y organizado. Su fuerza no estaba solo en la espada, sino en su disciplina, en su forma de construir y en su capacidad para integrar a los pueblos que conquistaba. El Imperio Romano no solo levantó el Coliseo y acueductos, creó carreteras que aún hoy existen y que unían territorios desde Inglaterra hasta Egipto. Roma estableció leyes que serían la base del derecho en Europa y América siglos después. Y aquí hay un secreto poco comentado. Muchas de las ciudades modernas de Europa fueron fundadas por romanos o sobre ruinas romanas, lo que significa que su huella es casi imposible de borrar. Roma sabía que para controlar el Mediterráneo no bastaba con conquistar tierras, había que conquistar mentes.
Por eso, en cada región conquistada, enviaban arquitectos, maestros y comerciantes, llevando consigo la cultura romana. Y así, poco a poco, la pequeña ciudad a orillas del Tíber se convirtió en la capital de un imperio que, en su apogeo, controlaba alrededor de 70 millones de personas. Pero este poder absoluto también sembró las semillas de su decadencia. Y ahí comienza la siguiente parte de nuestra historia. 3. Los secretos de Roma. Después de conocer cómo Roma pasó de ser una aldea a la capital de un imperio, tenemos que descender, literalmente, bajo sus calles para descubrir un mundo oculto que pocos turistas llegan a ver. Porque Roma no solo creció hacia arriba con sus templos, anfiteatros y palacios, también se extendió hacia abajo en un laberinto de túneles, cámaras y pasadizos que aún hoy guardan secretos milenarios. Bajo el bullicio de las plazas y el eco de las fuentes se encuentran las catacumbas, kilómetros y kilómetros de pasajes subterráneos, donde, durante los primeros siglos del cristianismo, los creyentes se reunían en secreto para orar, celebrar y enterrar a sus muertos. Allí, las paredes están cubiertas de inscripciones y símbolos, algunos de los cuales los expertos aún intentan descifrar. Se dice que ciertas marcas eran códigos para indicar rutas de escape o identificar quién pertenecía a la fe y quién no. Pero los secretos de Roma no terminan allí. Hay túneles que conectaban puntos estratégicos, como el Coliseo con escuelas de gladiadores, para trasladar a los luchadores sin que el público los viera antes del combate. También se han encontrado cámaras ocultas en templos, donde los sacerdotes usaban mecanismos hidráulicos y efectos de sonido para impresionar a la gente y hacerles creer que estaban presenciando milagros divinos. Un dato curioso que pocos saben: en algunos de estos pasadizos, arqueólogos han hallado restos de banquetes y objetos lujosos, lo que sugiere que ciertos miembros de la élite romana organizaban fiestas privadas lejos de miradas indiscretas. Roma era tan poderosa que podía mostrar su grandeza a plena luz y al mismo tiempo esconder sus intrigas bajo tierra. Y mientras en la superficie la vida romana seguía su curso, en estos lugares oscuros se gestaban movimientos, conspiraciones y decisiones que cambiarían el destino del imperio. Pero el tiempo avanza, y con la caída de Roma surgiría un nuevo escenario que marcaría la siguiente etapa de Italia. Si estás disfrutando de esta historia, recuerda suscribirte y darle like. Así seguiremos trayendo más relatos increíbles de países que marcaron el mundo. 4. La Edad Media y las ciudades-estado. Tras la caída del majestuoso Imperio Romano, Italia no quedó como una nación unida. Al contrario, el mapa se fragmentó como un mosaico roto, dando lugar a un escenario donde cada pieza, cada ciudad, tenía su propio orgullo, sus propias leyes y sus propios ejércitos. Era la Edad Media, y en esta época nacieron las famosas ciudades-estado italianas: Florencia, Venecia, Génova, Milán, Pisa, Siena, verdaderos reinos en miniatura que competían ferozmente entre sí. Pero no te imagines un país en caos absoluto. Aunque existía rivalidad militar, esta competencia encendió algo extraordinario: una carrera por ser la más rica, la más hermosa y la más influyente. Mientras en otras partes de Europa predominaban castillos sombríos y guerras interminables, en Italia los palacios comenzaban a llenarse de frescos, las plazas se decoraban con esculturas y las universidades florecían. Florencia, por ejemplo, se convirtió en un laboratorio de ideas, donde familias poderosas como los Médici financiaban artistas, científicos y filósofos. Venecia, construida sobre un centenar de islas, no solo era una maravilla arquitectónica, sino también la puerta comercial hacia el oriente. Allí llegaban sedas, especias y piedras preciosas que luego viajaban a toda Europa.
Génova, por su parte, dominaba el comercio marítimo del Mediterráneo occidental, mientras Pisa se especializaba en astilleros y navegación. Un detalle fascinante que pocos conocen es que muchas de estas ciudades tenían ejércitos de mercenarios extranjeros. No eran soldados leales por patriotismo, sino por contrato, y eso provocaba alianzas y traiciones tan rápidas que en cuestión de semanas un enemigo podía convertirse en aliado y viceversa. Esta fragmentación también tuvo un lado oscuro. Italia se volvió un tablero de ajedrez para las potencias extranjeras. Reinos como Francia y España, e incluso el Sacro Imperio Romano Germánico, aprovecharon las divisiones para meter mano en la política local. Pero de esta tensión constante nació algo que cambiaría la historia de toda la humanidad: el Renacimiento. 5. El Renacimiento, el despertar de la humanidad. De la intensa competencia entre las ciudades-estado italianas, nació un movimiento que transformaría no solo a Italia, sino al mundo entero: el Renacimiento. Era como si, después de siglos de oscuridad y guerras, la humanidad volviera a abrir los ojos para mirar la belleza, el conocimiento y la creatividad con una luz nueva. Todo comenzó en Florencia, una ciudad que en aquel tiempo parecía un taller gigantesco de ideas. Las calles estaban llenas de escultores trabajando el mármol, pintores mezclando pigmentos en pequeños talleres, arquitectos diseñando cúpulas imposibles y pensadores discutiendo filosofía como si la vida entera dependiera de ello. Las familias adineradas, como los Médici, actuaban como mecenas, invirtiendo fortunas para financiar el arte y la ciencia. No lo hacían solo por amor a la cultura, sino también porque entendían que el prestigio artístico era una forma poderosa de influencia política. Fue aquí donde Leonardo da Vinci, un genio que parecía tener 1000 vidas en una sola, empezó a dibujar máquinas voladoras siglos antes de que existieran los aviones. Miguel Ángel, con un martillo y un cincel, dio vida al David, una estatua que no es solo mármol tallado, sino un grito de perfección y desafío. Rafael pintó escenas que parecían ventanas abiertas al cielo, y Brunelleschi construyó la cúpula de Santa María del Fiore, un milagro arquitectónico que todavía hoy desconcierta a los ingenieros. Lo que pocos saben es que este movimiento no se limitó a las artes. El Renacimiento fue también un renacer de la ciencia, la medicina y la exploración. Los mapas comenzaron a dibujar nuevos continentes. Los médicos diseccionaban cuerpos para comprender el misterio de la vida, y los filósofos debatían sobre el lugar del hombre en el universo. Incluso el comercio y la banca se transformaron. Italia inventó letras de cambio y sistemas financieros que todavía usamos hoy. En esta época, Italia no solo era el corazón del Mediterráneo, se convirtió en el cerebro y el alma del mundo. Sin embargo, mientras las ideas se expandían y el arte florecía, nuevas rivalidades y amenazas comenzaban a formarse en el horizonte, empujando a algunas ciudades a buscar riquezas y poder más allá de sus fronteras. Y así llegamos a la historia de una ciudad que flotaba sobre el agua y que dominó los mares como pocas en la historia: Venecia. 6. Venecia, la ciudad sobre el agua. Mientras el Renacimiento llenaba de luz y arte a toda Italia, había un lugar que parecía salido de un sueño: Venecia. Una ciudad que no se construyó sobre tierra firme, sino sobre más de 100 pequeñas islas unidas por puentes y atravesadas por canales. Desde el aire parece un laberinto flotante, desde el agua un milagro humano que desafía la lógica. Pero Venecia no era solo belleza. Durante siglos fue una de las potencias comerciales más temidas y respetadas del mundo. Controlaba rutas hacia Oriente,
Dominaba el comercio de especias, sedas, piedras preciosas y metales, y acumulaba una riqueza tan inmensa que sus palacios brillaban como joyas sobre el mar. Aquí, los mercaderes no solo comerciaban productos, también compraban y vendían información, algo mucho más valioso que el oro en tiempos de guerra. Un detalle poco conocido es que Venecia tenía una red de espionaje extremadamente sofisticada. El gobierno, conocido como el Consejo de los 10, utilizaba agentes secretos para espiar a embajadores, comerciantes e incluso a su propia gente, asegurándose de que nada escapara a su control. Y si alguien traicionaba a la Serenísima República, podía desaparecer sin dejar rastro. Literalmente. La ciudad también tenía un lado oscuro. Bajo sus máscaras elegantes y fiestas de carnaval se escondían intrigas políticas y alianzas peligrosas. Los canales eran testigos silenciosos de encuentros secretos y negociaciones clandestinas. Y, a diferencia de otras ciudades-estado, Venecia entendió que su fuerza no estaba en conquistar tierras, sino en controlar el comercio marítimo. Sin embargo, este poder marítimo no sería eterno. Con el descubrimiento de nuevas rutas hacia América y Asia por el Atlántico, Venecia empezó a perder su dominio sobre las aguas. El mundo estaba cambiando, y la riqueza que había sostenido a la ciudad comenzaba a escaparse de sus manos. Pero si Venecia había sabido conquistar mares, había otra conquista silenciosa que Italia estaba a punto de lograr, la de los corazones del mundo a través de sus sabores. 7. Sabores que conquistaron el planeta. Después de perder parte de su poder marítimo, Italia descubrió que había otra forma de conquistar el mundo, a través del paladar. Lo que comenzó como recetas humildes, creadas para aprovechar lo que había en la despensa, terminó convirtiéndose en una de las gastronomías más admiradas y queridas del planeta. La pasta, por ejemplo, no nació como un plato de lujo. Era comida sencilla para alimentar a familias enteras con pocos ingredientes: harina, agua y a veces huevo. Sin embargo, los italianos la convirtieron en un lienzo donde cada región pintaba su propio sabor. En Nápoles, con salsa de tomate; en Bolonia, con ragú; en Génova, con pesto. Lo curioso es que, aunque hoy la asociamos al tomate, esta fruta llegó desde América después del descubrimiento de Colón. Antes de eso, la pasta se acompañaba con quesos, hierbas y aceite de oliva. La pizza, otro embajador de Italia, tiene su cuna en Nápoles. Originalmente era comida de los más pobres, una masa plana cubierta con ingredientes baratos y horneada en pocos minutos. Pero su sencillez escondía un arte, la combinación perfecta entre masa, salsa y queso que podía alimentar y encantar al mismo tiempo. Lo que pocos saben es que la pizza margherita nació como un homenaje a la reina Margarita de Saboya, usando los colores de la bandera italiana: verde, albahaca; blanco, mozzarella; y rojo, tomate. Y no podemos olvidar el espresso, ese café intenso y aromático que no se bebe, sino que se saborea lentamente. En Italia, el café no es solo una bebida, es un ritual. En un pequeño sorbo se concentra toda la fuerza de una conversación, una pausa en la jornada o incluso un acuerdo de negocios. Detrás de cada plato italiano hay una historia de ingenio, adaptación y pasión. Tal vez por eso, la comida de Italia no solo alimenta el cuerpo, sino que despierta recuerdos y emociones. Y mientras el país conquistaba cocinas y mesas en todos los continentes, internamente seguía buscando otra conquista, la de su propia unidad como nación. Y esa historia nos lleva al siguiente capítulo: el sueño de Giuseppe Garibaldi. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de Italia más te sorprendió, y no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. 8. La unificación. El sueño de Garibaldi. Mientras la cocina italiana se expandía por el mundo,
Dentro del país había una realidad muy distinta. Italia no era una sola nación. Durante siglos había estado dividida en reinos, ducados y territorios controlados por potencias extranjeras, como Austria, Francia y España. Era como si cada región hablara un idioma político distinto y mirara más hacia sus vecinos que hacia el resto de la península. En este escenario apareció un hombre que se convertiría en leyenda, Giuseppe Garibaldi. De barba espesa, mirada decidida y siempre vestido con su característica camisa roja, Garibaldi no era un político de escritorio, sino un líder que vivía entre la gente y luchaba junto a ellos. Creía que Italia debía dejar de ser un tablero de juego para las potencias extranjeras y convertirse en un solo país, fuerte y libre, con un pequeño pero decidido ejército de voluntarios, los famosos camisas rojas. Garibaldi emprendió campañas militares que parecen sacadas de una novela de aventuras. Desde Sicilia hasta Nápoles, sus tropas liberaban territorios uno tras otro, a veces enfrentándose a ejércitos mucho más grandes y mejor armados. Lo que pocos saben es que Garibaldi también era un maestro de la estrategia psicológica. Difundía rumores falsos para confundir al enemigo, utilizaba el terreno a su favor y hasta hacía creer que sus fuerzas eran más numerosas de lo que realmente eran. En 1861, gracias a sus victorias y a las maniobras políticas de otros líderes, como el conde de Cavour y el rey Víctor Manuel II, Italia finalmente se unificó. No fue una unión perfecta. Había diferencias culturales, económicas y lingüísticas muy marcadas. Pero por primera vez en siglos, la península estaba bajo una misma bandera. Sin embargo, la unificación no trajo paz inmediata. Las tensiones internas y las ambiciones externas siguieron marcando el destino del país. Y esas divisiones, sumadas a las tormentas políticas del siglo XX, llevarían a Italia a uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de su historia, las guerras mundiales. 9. Las heridas de la guerra. La unificación había dado a Italia una sola bandera, pero no le había enseñado aún a caminar unida. Y cuando el mundo entero se vio envuelto en las guerras más devastadoras de la historia, Italia se encontró luchando por su lugar en el tablero internacional. En la Primera Guerra Mundial, Italia comenzó como parte de la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría, pero pronto cambió de bando para unirse a los aliados, esperando ganar territorios prometidos. Las batallas en el frente del norte, especialmente en los Alpes y en el río Piave, fueron brutales. El frío, la nieve y el fuego enemigo se combinaron para convertir cada metro ganado en un precio de sangre. Muchos pueblos quedaron destruidos y miles de familias se separaron para siempre. Sin embargo, lo más duro estaba por venir. En los años 20, el país fue testigo del ascenso de Benito Mussolini y su régimen fascista. Con discursos encendidos y una propaganda cuidadosamente orquestada, Mussolini prometía devolver a Italia la gloria del Imperio Romano. Al principio, muchos lo vieron como un salvador, pero su alianza con la Alemania nazi arrastró al país a la Segunda Guerra Mundial y con ella a una tragedia aún mayor. Durante la guerra, Italia no solo combatió en frentes lejanos, sino que vivió el horror en su propio territorio. Bombardeos sobre Roma, Nápoles y Milán, hambre en las ciudades y una profunda división interna entre quienes apoyaban al régimen y quienes luchaban contra él en la resistencia. En 1943, el propio Mussolini fue depuesto. Italia firmó un armisticio con los aliados y casi de inmediato fue invadida por las tropas alemanas. El país se convirtió en un campo de batalla donde hermanos luchaban contra hermanos. Un detalle que pocos conocen es que, en esos años oscuros, muchos tesoros artísticos de Italia, pinturas de Leonardo,
esculturas de Miguel Ángel, manuscritos medievales, fueron escondidos en lugares secretos para evitar que cayeran en manos nazis. Algunos de ellos estuvieron perdidos durante décadas antes de volver a ver la luz. Cuando la guerra terminó, Italia estaba devastada. Las ciudades estaban en ruinas, la economía destruida y la gente dividida. Pero como tantas veces en su historia, el país no se rindió. De entre las cenizas comenzaría un proceso de reconstrucción que sería tan sorprendente que pasaría a la historia como el milagro económico italiano. 10. El milagro económico. Italia había quedado en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades parecían heridas abiertas. Los campos estaban abandonados y millones de italianos vivían con lo mínimo. Pero, contra todo pronóstico, en apenas 2 décadas el país lograría una recuperación tan rápida y espectacular que el mundo entero la llamaría il miracolo económico, el milagro económico italiano. Este renacimiento comenzó en la década de 1950. Con ayuda del Plan Marshall, Italia recibió inversiones y recursos para reconstruir su infraestructura. Las fábricas volvieron a producir, las carreteras se modernizaron y los puertos recuperaron su actividad. Pero lo más impresionante no fue solo la recuperación material, sino la creatividad y el ingenio que los italianos pusieron en todo lo que hacían. Marcas como Fiat pusieron a Italia sobre ruedas, produciendo automóviles accesibles que transformaron la movilidad de las familias. Vespa, con su diseño icónico, no solo era un medio de transporte, sino un símbolo de libertad juvenil que se exportó a todo el mundo. Y en el sector del lujo, nombres como Ferrari, Maserati y Lamborghini se convirtieron en sinónimo de velocidad, elegancia y excelencia técnica. La industria textil y de la moda también floreció. Ciudades como Milán se transformaron en capitales internacionales del estilo, con diseñadores que vestían a estrellas de cine y a la realeza europea. Incluso el cine italiano vivió una edad de oro, con directores como Federico Fellini y películas como La Dolce Vita, mostrando al mundo una Italia vibrante, sensual y llena de personalidad. Lo que pocos saben es que este auge económico también provocó una migración interna masiva. Millones de personas dejaron el sur rural para buscar trabajo en las fábricas del norte, transformando para siempre la demografía y la cultura del país. No todo fue fácil. Este rápido crecimiento también trajo tensiones sociales y desigualdades. Pero Italia se consolidó como una de las economías más importantes de Europa. Sin embargo, el verdadero tesoro de Italia no estaba solo en sus fábricas, carreteras o marcas de lujo. Su mayor riqueza seguía siendo su patrimonio histórico y artístico, algo que ninguna crisis ni guerra había logrado destruir, y que el mundo entero seguía admirando como un regalo eterno. 11. El arte como patrimonio eterno. Después de la explosión industrial y del llamado milagro económico, Italia comprendió que su mayor riqueza no estaba solamente en las fábricas, en los automóviles de lujo o en la moda que conquistaba pasarelas. Su verdadero tesoro era algo que había sobrevivido a guerras, invasiones y siglos de historia. Su patrimonio artístico y cultural, único en el mundo. Italia es el país con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No es exageración decir que cada ciudad, cada pueblo y, a veces, hasta cada calle es un museo al aire libre. En Roma, caminar es atravesar 2000 años de historia, del Coliseo al Panteón, de las plazas barrocas a los restos imperiales escondidos bajo edificios modernos. En Florencia, el Renacimiento todavía respira en cada piedra, y en Venecia, cada góndola parece deslizarse por siglos de comercio, arte y misterio.
Uno de los secretos mejor guardados de este patrimonio es Pompeya, la ciudad sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 de Cristo. Lo asombroso no es solo que haya sido preservada, sino que aún hoy sigue revelando hallazgos arqueológicos que muestran cómo vivían los romanos. Mosaicos, frescos y hasta alimentos carbonizados que parecen esperar el regreso de sus dueños. Y si hay un lugar que concentra el alma artística de Italia, ese es la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Miguel Ángel pasó años pintando su techo, dejando una obra que no es solo una cumbre artística, sino un acto de devoción y perseverancia. Lo que muchos no saben es que, durante su restauración, se descubrieron colores mucho más vivos de lo que se veía, ocultos bajo siglos de polvo y humo de velas. Italia no guarda su arte solo para el pasado, lo reinventa constantemente. Escultores, pintores y arquitectos contemporáneos siguen creando obras que dialogan con la historia sin romper su esencia. Y aunque el turismo masivo es un desafío, este mismo interés global mantiene viva la economía de muchas regiones y permite preservar estos tesoros para las futuras generaciones. Pero entre tanto esplendor, Italia también guarda sombras y leyendas que parecen salidas de un libro antiguo. Historias de reliquias escondidas, sociedades secretas y misterios que aún intrigan a historiadores y curiosos por igual. Y ese es el camino hacia nuestro próximo capítulo. Si esta historia te está atrapando, apóyala con un like y suscríbete. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas. 12. Misterios y leyendas. Italia no solo es un país de arte, historia y paisajes de postal. También es tierra de secretos, intrigas y leyendas que han sobrevivido al paso de los siglos. Detrás de cada iglesia antigua, de cada calle estrecha y de cada castillo en ruinas, parece esconderse una historia que mezcla realidad y mito. Uno de los más fascinantes es el misterio de los archivos secretos del Vaticano. Este lugar, inaccesible para el público general, guarda documentos que abarcan más de 1000 años de historia. Cartas de reyes y emperadores, tratados desconocidos, órdenes papales y crónicas de eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Se dice que allí podrían existir registros sobre reliquias perdidas, escritos antiguos que nunca fueron revelados y hasta pruebas de hechos que el mundo aún desconoce. Pero los enigmas no se detienen ahí. En muchas regiones del país circulan historias sobre los caballeros templarios, quienes habrían pasado por Italia dejando símbolos ocultos en templos y murallas. Algunos investigadores creen que en ciertos pueblos del sur todavía se conservan túneles y cámaras donde guardaban tesoros y documentos sagrados. En Roma hay leyendas sobre pasadizos secretos que conectan el Vaticano con otras partes de la ciudad, usados en tiempos de peligro para proteger al Papa. Y en Venecia, entre el brillo de los carnavales y los palacios, circulan rumores de sociedades secretas que manejaban la política y el comercio desde las sombras. Incluso la naturaleza italiana tiene su toque de misterio. El Vesubio y el Etna, volcanes activos, han inspirado historias de dioses y castigos divinos. En algunos pueblos cercanos todavía se cuentan relatos de apariciones y presagios antes de cada erupción, como si la tierra misma advirtiera lo que está por venir. Estas leyendas, más allá de su veracidad, forman parte de la identidad italiana. Le dan al país un aire de novela histórica donde nunca se sabe si lo que uno escucha es solo un cuento o una verdad cuidadosamente escondida. Y mientras Italia guarda sus secretos, el presente sigue escribiendo una historia que mezcla tradición y modernidad, marcando el rumbo hacia el siguiente capítulo. 13. Italia hoy, tradición y modernidad. Después de siglos de historia, arte, guerras y leyendas, Italia sigue siendo un país que vive con un pie en el pasado y otro en el futuro.
Es como si supiera que su fuerza está en no renunciar nunca a lo que la hace única, pero sin cerrarse a las oportunidades de la modernidad. En las ciudades históricas como Roma, Florencia o Venecia, es común ver cómo la vida moderna convive con el pasado. Una cafetería de diseño contemporáneo puede estar ubicada en un edificio del siglo XV. Un tren de alta velocidad que conecta Milán con Nápoles puede pasar por paisajes que parecen sacados de una pintura renacentista. En Italia, el tiempo no se reemplaza, se superpone. La moda y el diseño siguen siendo una de sus cartas de presentación ante el mundo. Milán no solo es la capital de la moda italiana, sino un punto de referencia global donde cada año se presentan tendencias que luego recorren pasarelas internacionales. Al mismo tiempo, pequeñas ciudades y pueblos mantienen oficios artesanales que han pasado de generación en generación, desde la fabricación de zapatos a mano en Toscana hasta la creación de cristales en Murano, Venecia. Italia también ha apostado por la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Ciudades como Turín y Bolonia están invirtiendo en energías limpias, transporte eléctrico y preservación de recursos naturales. Incluso en la gastronomía, chefs jóvenes mezclan técnicas modernas con recetas tradicionales, demostrando que la cocina italiana puede reinventarse sin perder su esencia. Sin embargo, este equilibrio entre tradición y modernidad no es fácil. El turismo masivo, por ejemplo, ha traído grandes beneficios económicos, pero también retos. La conservación de monumentos, el encarecimiento de la vida para los locales y la presión sobre el medio ambiente. Italia hoy es un espejo donde el pasado y el presente se reflejan mutuamente, creando una imagen que es imposible de encontrar en otro lugar del mundo. Pero este espejo también refleja desafíos y preguntas que marcarán el rumbo del país en los próximos años. Y ese es el camino hacia nuestro siguiente capítulo. 14. Retos y esperanzas. Italia, con todo su esplendor cultural, artístico y gastronómico, enfrenta hoy desafíos que ponen a prueba su capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Uno de los más grandes es el envejecimiento de su población. Cada año, el número de jóvenes disminuye mientras crece el de personas mayores. Esto no solo afecta a la fuerza laboral, sino también a la forma en que se organizan las ciudades, la economía y los servicios de salud. Otro reto importante es la preservación de su patrimonio. Millones de turistas visitan cada año lugares como el Coliseo, la Torre de Pisa o los canales de Venecia. Aunque este flujo es vital para la economía, también provoca desgaste físico en monumentos y presión sobre la vida diaria de sus habitantes. Ciudades como Venecia han tenido que limitar la entrada de grandes cruceros y regular el turismo para evitar que la belleza que atrae al mundo termine desapareciendo. La economía es otro campo de batalla. Italia sigue siendo una de las economías más grandes de Europa, pero enfrenta una fuerte competencia global, especialmente en sectores como la moda, la tecnología y la automoción. Además, la deuda pública es alta, lo que obliga a los gobiernos a buscar soluciones creativas y sostenibles. Sin embargo, Italia siempre ha demostrado que de los momentos difíciles puede surgir lo mejor. Hay una generación de jóvenes emprendedores que está fusionando la tradición con la innovación. Diseñadores que usan materiales reciclados, agricultores que apuestan por cultivos orgánicos y empresas tecnológicas que exportan ideas al resto del mundo. Y aunque los retos son reales, la esperanza también lo es. Italia tiene un poder que pocos países poseen, la capacidad de enamorar. En cada rincón hay una historia, un sabor, una melodía que conecta con quien la visita. Esa conexión emocional es un recurso inagotable que, bien cuidado, puede ser la clave para un futuro próspero. Y hablando de futuro,
Italia, como siempre, está a punto de escribir un nuevo capítulo, uno que combina siglos de historia con sueños que aún no se han cumplido. 15. El futuro de la bota europea. Italia ha escrito su historia durante más de 2000 años con tinta de conquistas, arte, pasión y resistencia. Hoy, su próximo capítulo se dibuja sobre un lienzo donde tradición y modernidad tendrán que convivir más que nunca. El reto será mantener viva su identidad en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. En el plano económico, Italia tiene el desafío de modernizar su industria, sin perder la maestría artesanal que la hace única. La moda, la gastronomía y el diseño seguirán siendo sus embajadores, pero ahora acompañados por la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la sostenibilidad como banderas de un nuevo tiempo. Ciudades como Milán, Turín y Bolonia ya están liderando proyectos de energía limpia, transporte inteligente y arquitectura verde que podrían convertirse en modelos para toda Europa. En lo cultural, el futuro será un delicado equilibrio. Proteger su patrimonio de la sobreexplotación turística sin cerrar las puertas al mundo. Algunas ciudades ya están experimentando con limitaciones de visitantes, recorridos digitales y restauraciones invisibles para preservar sus monumentos sin alterar su magia. Demográficamente, el país enfrenta la necesidad de atraer y retener talento joven, no solo para sostener su economía, sino para renovar el alma creativa que siempre lo ha caracterizado. Esto podría abrir una nueva era de migración positiva, donde personas de todo el mundo encuentren en Italia no solo un lugar para visitar, sino un hogar para crear y vivir. Y quizás uno de los mayores secretos de su futuro radica en algo que siempre ha sido parte de su esencia, la capacidad de reinventarse sin renunciar a lo que la hace inconfundible. Italia no necesita dejar de ser la tierra del Coliseo, de Miguel Ángel o de la pizza para conquistar el mañana. Necesita ser todo eso y algo más. Así, la bota europea seguirá dejando huellas firmes en la historia. Porque mientras el sol siga bañando sus colinas, el aroma del café inunde sus calles y las campanas de sus iglesias sigan marcando el ritmo de la vida, Italia seguirá siendo eterna. Y lo mejor es que su historia aún no ha terminado. Italia no es solo pasado, es un latido que sigue vivo en cada piedra, en cada receta, en cada obra de arte que toca el alma. Sus calles antiguas nos susurran historias de gloria y tragedia, de imperios que dominaron el mundo y de sueños que aún siguen buscando su lugar. Los secretos que guarda no están encerrados en un museo. Respiran con su gente, se sienten en sus paisajes y esperan a ser descubiertos por quienes se atrevan a mirar más allá de lo que muestran las postales. El futuro de Italia, como su historia, será escrito con pasión, porque en este país la vida nunca se cuenta en años, sino en momentos que se vuelven eternos. Antes de irte, verifica si ya estás suscrito y comparte este vídeo con alguien que ame la historia. Así juntos mantendremos viva la memoria de Italia.